¿No han notado como que últimamente a la gente le dio por normalizar el quejarse de todo? No importa de qué tema o producto se trate, muchos llegan incluso sin tener un contexto completo del asunto solo para criticar de mala manera. La exposición al odio constante puede llegar a ser algo bastante frustrante para una persona, sobre todo cuando su lugar de nicho se vuelve parte de la cultura general. Quizás por esto, muchos fanáticos del manga anime tienen posturas muy extremas a la hora de hablar de sus obras favoritas. Por un lado, está la gente que solo busca tildar de menos una serie porque esta no es igual a la que sí les gusta. En otro caso, tienes a los fanáticos que ya están hasta la madre de estos tipos y que buscan defender, negando toda crítica y aspecto negativo de su serie, solo con tal de elevar lo bueno de esta. Y en el medio de estos dos espectros se encuentra el público más sensato, que reconoce tanto las virtudes como fallas de la obra, pero que tiene mejores cosas que hacer en lugar de estarse peleando con randoms por internet. Con todo esto, y a raíz del reciente final de una historia que estuve siguiendo durante casi 6 años de mi vida, me vino una cuestión. ¿Es cierto que los mangakas no saben escribir buenos finales? A veces puedo llegar a pensar que esto es así, pero luego recuerdo ejemplos como... Y me queda claro que ese no es el caso. Pero esa excusa de viejo que afirma que todo lo actual es basura a comparación de las cosas de mi época, tampoco me parece del todo acertada. Por esto, me gustaría repasar algunos finales de manga que fueron bastante controversiales en su tiempo, para debatir si realmente eran tan malos como decía la gente, o si solo nos dejamos llevar por la opinión popular del momento. Obviamente, debo advertirles que este video contiene spoilers del final de los mangas que se mencionarán, empezando por... Ese es mi secreto. El final de Chainsaw Man parte 2 es el final del manga, un retcon que eliminará todo lo que han visto hasta ahora, incluyendo la parte 1. ¿Qué? No podemos terminar así el manga. Si combinamos mi potencial y tu ingenio podemos extenderlo hasta Chainsaw Man parte 4. Juntos. Chainsaw Man es un experimento fallido. Quien mejor debería saberlo eres tú. Toda tu vida has sido maltratado por este mundo. Pero te tengo a ti, soy tu personaje, el gran proyecto de tu vida. No mentí. No eres Dionoco. El más reciente y de paso el motivo de este desvarío hecho video. Chainsaw Man fue una obra que empecé a leer en el 2020 para distraerme del aparente colapso que una gripe mutada estaba causando en nuestra sociedad. El mismo día que empecé a leer la obra me puse al corriente con el arco final de la primera parte. Realmente estaba enganchado con la historia y sus personajes. La forma en la cual Fujimoto presentó esta tan bizarra aventura y hasta mundana en muchos aspectos fue simplemente magnífica. Y su cierre de la primera mitad no solo me dejó bastante conforme, sino que incluso posicionó a esta historia como una de mis favoritas. Luego de unos meses anunciaron la parte 2, la cual esperé con ansias para ver qué rumbo tomaría, y... bueno... Decirles que no fue lo que esperaba sería mentirles. Ya me conocía el estilo de Fujimoto y me esperaba cosas de este tipo. Pero lo que sí fue una patada en los bajos para mí fue la forma en la cual se ejecutó, porque en sí, el problema de la parte 2 de Chainsaw no fue su final, bueno, un poco quizás, sino que la historia parecía una montaña rusa con su narrativa. En un momento tenías una trama que parecía hilarse de buena manera y de repente todo se caía de golpe por otro evento que más parecía ser un intento del autor por llamar la atención del público en redes, y de la peor forma posible, la que da pena. En serio, muchas veces llegué a pensar que a Fujimoto lo reemplazaron por un taiwanés que cobraba menos, y que de paso era hater de la obra. Pero en fin, después de varios eventos llegamos al arco final, con una pelea estirada que terminó varias veces en el punto anterior, o no, foreshadowing. Y todo para que al final el conflicto escalara a tal punto que la solución fuera borrar y reescribir todo. Sí, tal cual como lo oyes. Pochita se devoró a sí mismo, lo cual terminó borrando de la existencia al demonio motosierra. Por ende, todos los eventos que ocurrieron en Chainsaw Man parte 2 desaparecieron, nunca ocurrieron y volvimos al punto de la cabaña, en el cual estaba al inicio, ¿recuerdan? Con todo el tema de la Yakuza, la deuda de Denji y todo eso. Los eventos ocurren de manera distinta para dar cierre a la obra.
dejando toda la historia y eventos que habíamos visto en las primeras dos partes como nada más que el recuerdo de un mundo el cual jamás existió para sus personajes. Ya entenderán por qué mucha gente se tiró al cuello del fandom luego de esto, y no los culpo, es incluso lo que yo estoy haciendo ahora, solo que llegué un poco tarde porque había un tráfico horrible. Pero a pesar de lo mal que suene, si nos ponemos a analizar esta madre como si fuese un capítulo de Evangelion o algo por el estilo, podremos encontrarle cierto sentido a la decisión de Pochita y hasta entender que era el mejor final que se le pudo ocurrir a Fujimoto, teniendo como referencia cierta obra del sujeto. Y por esto, puedo comprender el por qué una parte del fandom se banca este final, pero no inventen, tampoco tapemos el sol con un dedo. La ejecución de los últimos arcos fue a lo mínimo desastrosa. Pero ¿saben quién se armó bien su final y aún así lo arruinó? Tokyo Revengers fue un caso similar a Chainsaw Man para mí. Si me dieran $1 por cada shonen que era mi favorito y que luego odié por un final de reset, tendría 2. Lo cual no es mucho, pero en Venezuela es prácticamente el salario mensual. A lo que iba, esta historia la verdad que para mí era bastante buena en su inicio, con algunos tropiezos quizás, pero con un cierre en su primera mitad que dejó a muchos conformes y hasta daba pie para otra obra que fue un isekai. Pero luego de que anunciaron la continuación del manga, fui con una ceja alzada a leer el siguiente capítulo, esperando que de seguro viéramos una especie de epílogo para cerrar algunos cabos y... ¡Hijo de su madre! Se bajaron al Takemichi. Ah no, que volvió en el tiempo... Un momento. Si lo mataron en el futuro y ya no tiene al hermano de su novia como checkpoint, ¿cómo va a volver? Y con esta pregunta se desarrolla la segunda mitad de Tokyo Revengers, en la cual Takemichi tendría que detener ahora a Yujiro descafeinado de su universo, Michael, quien ahora andaba desenfrenado haciéndose con el control de la ciudad, hiriendo a muchas personas y hasta a sus amigos por culpa de su modo edgy, el cual, contrario al Super Saiyajin, hacía que se le cayera el pelo. Ahora Takemichi debe reunir a la banda, detener los planes de una célula criminal bien turbia y cringe, antes de que Michael vuelva a deschavetarse y empiece a bananearlos a todos. Se llama Mikey. Ah, cierto, mi error. ¿Sabes quién nunca lo hubiera confundido? ¡Draken! ¿Por qué de todos los personajes tenían que cargarse al condenado MVP? ¿Por qué? Perdón. El punto y lo que jode de esto es que realmente el rumbo de la historia no iba mal, al menos a mi parecer, pero cuando llegamos al desenlace final, se nos revelan algunas cosas del poder del viaje de Takemichi, siendo que, oh sorpresa, pues resulta que Takemichi y McClane estaban conectados ese niño por cierto personaje, y cuando Takemichi por fin logra detenerlo, y parece que este encontró su final en el proceso, volvemos a viajar al pasado. ¿Y saben cómo acaba todo? Los dos enanos deciden formar la banda desde cero y ahora hacer las cosas distintas para terminar con un salto en el tiempo en el cual nos dicen que lo arreglaron todo. ¿Qué? Sí, tal cual como oyes. Todo. Quiere decir que todas las muertes, sacrificios, batallas y victorias de la historia jamás ocurrieron, porque cada personaje estaba allí para celebrar la boda del prota. ¿Por qué nadie me avisó que Disney publicó este manga? Es cierto que Tokyo Revengers no es una obra así bien dark tipo Berserk o qué sé yo, nana, pero tampoco era para hacer el final más cuento de hadas posibles. Si hasta Kisaki lo evangelizaron y él era el villano final. Que no me parece un cierre adecuado, o mejor dicho, el que yo esperaba, ya eso es otra cosa. Al menos este no generó tanto debate en su día como si lo hizo el final de... Boku no Hero fue el primer manga que leí. Jesús, voy de mal en peor. Recuerdo que mientras iba en secundaria, un amigo me pasó las primeras 2 temporadas del anime, y después de vérmelas, no me pude esperar y salté de una a la tercera temporada que estaba en emisión. Luego de aquel capitulazo, ¡oh, qué buen episodio! Aquel capítulo de la batalla entre All Might y All for One, en la cual fueron a rescatar al hijo de Bakugo, quise saber de inmediato cómo continuaba la historia.
gracias a un foro de dudosa procedencia, logré descargar los capítulos que iban desde la tercera temporada en adelante. Con todo esto ya se darán una idea de lo mucho que me importaba esta historia, y del cariño que le tenía por ser el motivo que me impulsó a adentrarme en este nicho del manga. Tras varios años, finalmente Boku no Hero llegó a su final, con un cierre muy distinto al que me había esperado, mostrando a un Deku que perdió sus poderes tras el batalla contra el villano final, el cual fue reemplazado por otro villano que se había papeado hace unos capítulos, detalles. Ahora en el futuro se nos muestra a Deku como alguien que marcó un cambio en la sociedad, y le hizo entender a la gente que no solo los héroes deben ser quienes le tiendan la mano y ayuden a los necesitados, pues cualquiera puede dar el primer paso, sin importar que tenga o no tenga un don. Cualquiera puede ser un héroe. Muy bonito, ¿no? Pues como lo cuento, sí, porque al salir este capítulo casi que se arma la tercera guerra mundial en Twitter, Facebook y hasta en el foro de compra y venta de chatarra en mi parroquia. Había gente que pensaba que a Deku no le quedó otra opción más que conformarse con ser un profesor luego de perder sus poderes. Otros creían que sus amigos no le devolvieron a dirigir la palabra luego de graduarse, incluso algunos desgraciados le hacían memes diciendo que Bakugo se le robó la vieja o que terminaría trabajando en un McDonald's a futuro, los cuales, no les voy a mentir, estaban bastante buenos. Luego del desmadre que se armó, Hirokoshi finalmente tomó cartas en el asunto. Dejó de besarse con Gege Akutami y se puso a escribir un epílogo que no solo solventó algunas dudas y cabos sueltos que habían quedado en la historia, sino que por fin da inicio o da pie a entender que empezará la relación de Deku y Uraraka, fortaleciendo así ya este ship que fue un punto muy importante en la historia en su momento. No me vengan con, ese no era el punto principal de la historia. No, no lo era, pero tomó bastante relevancia. Y por algún motivo Hirokoshi ignoró esto durante el capítulo de cierre. Pero bueno, tras este episodio me sentí muy decepcionado por un tiempo. Mi yo de secundaria, que volvía a la vida cada vez que leía un capítulo nuevo de Boku no Hero, esperaba ver a Deku como el héroe número 1, el Saiko no Hiro. Y en lugar de eso me dieron al profesor Girafales, el cual era Batman en sus ratos libres. Actualmente, si pienso en su mensaje y en la forma en la que se llevó a cabo todo, no lo puedo considerar un mal final. La ejecución fue buena, salvo por el tema de Shigaraki, el cual me guardo para tirar bilis luego, y con su epílogo termina de cerrar todo de un modo más claro y agradable para una parte del público. Pero ¿saben quién sí lo hizo excelente en su momento y aún así se comió bastantes golpes? Yo me creo mejor que todos ustedes. Yo genuinamente me creo mejor que todos ustedes. Puede ser que ahora mismo yo no tenga el estatus y no tenga, tú sabes, el récord que represente que yo sea mejor que todos ustedes, pero yo soy mejor que todos ustedes. Yo en mi corazón, en lo profundo. Ataque a los Titanes fue una obra que atrajo una gran cantidad de público. Uno de los animes mainstream que podías disfrutar en su momento con gente que no le iba mucho esto de las monas chinas. Y cuando finalmente el anime acabó el arco del regreso a Shiganshina, yo me fui directo a leer el manga para ver cómo había continuado todo el asunto. Los siguientes arcos no me decepcionaron para nada. Todo el tema de las guerras de Marley y el pueblo eldiano fue fascinante. Para cuando llegamos al arco final, tenemos a un Eren que toma el rol de villano para obtener la paz de los suyos mediante la masacre del resto del planeta. ¿Cuestionable? Sí. ¿Épico? Sin duda alguna. Este motivo impulsa a lo que queda del cuerpo de exploración a hacerle frente y abatirlo, convirtiéndolo así en un símbolo que unió a todas las naciones, pues los únicos que pudieron pararle cuando tenía el poder del titán fundador fueron los mismos que eran sus compañeros y que venían del mismo sitio, cortando así el ciclo de odio, pero dando a entender con su final que todo volverá al principio. Se oye como un buen cierre, o por lo menos interesante, ¿no? Pues a que no adivinan por qué fue tan criticado en su momento. Algunos atribuyen distintos motivos, un poco con la narrativa, un poco con la forma en la que se llevó a cabo el cierre. Para mí, lo que verdaderamente fue el motivo principal de las burlas fue un panel, un condenado panel. Todo ese final y simbolismo se vino abajo con un solo panel, en el cual la máscara de Eren se rompe y muestra a aquel chiquillo llorón y castroso del inicio, lamentándose y temiendo de la muerte que le esperaba. Y de paso se marcó tremenda frase para la posteridad en el proceso. Es increíble cómo este momento fue suficiente combustible para impulsar la maquinaria de burlas hacia Shingeki durante tantos años. Y bueno, lo de reencarnar como paloma tampoco ayudó.
Aún así, decir que toda la obra se cae a pedazos nada más por este momento es ridículo, la verdad. Y a pesar de que considere esa escena bastante patética, esa en sí es la gracia del personaje. Su muerte no debía ser un espectáculo o un absoluto farmeo de aura. Lo que vimos al final fue una tragedia necesaria para dar el paso a una era de paz. Y por eso, para mí este final fue uno de los mejores de la última época en lo que respecta a manga. Con todo esto, ¿qué conclusiones sacamos? Japón terminó en el arco de Nobunaga, de allí en adelante solo son spin-off, así que no hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya en serio. Como dije al principio, se nos está haciendo un hábito el criticar sin pensar a fondo sobre un tema. Y ojo, no digo que de ahora en adelante debes sobreanalizar cada cosa como si vivieras de hacer shorts de TikTok, pero sí tener un poco más de sentido común. El fanatismo extremo siempre será una cosa que aborrezca con toda mi alma, porque en lugar de fomentar el desarrollo de una buena comunidad, solo transforma a sus integrantes en soldados listos para luchar contra cualquiera que no tenga su misma visión. Y en el proceso, se radicalizan tanto que hasta los cabrones terminan peleándose entre ellos. Al final, como en todo medio audiovisual, hay gente con más talento en un apartado que otros. No le puedo pedir al autor de One Piece la misma forma de contar chistes que tiene el de Konosuba, ni exigirle al autor de Dandadan la misma epicidad que tuvo Jujutsu Kaisen en sus últimos arcos. Cada uno a su manera y con lo que cuentan da lo mejor de sí para contarnos sus historias. Considero que lo mínimo de respeto por eso sería, tal vez, no cagarse en todo su árbol genealógico solo porque no te gustó su final. En fin, ¿qué les pareció este recuento / intento de análisis? Quisiera saber qué otros finales bastante criticados, pero que no te parecieron del todo malos, recuerdas. Si se te ocurre alguno, anótalo en un papel y tíralo por el retrete, que así me llega directo a casa. Pero si no te quieres complicar, también puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Que pasen feliz semana. Yo le pego a mi abuela, le robo a mi abuela, maltrato a mi abuela. Y no le pego despacio, le pego fuerte pa' que le duela. El otro día fui al banco con ella cuando recibió la pensión. Y le dije, cállate vieja culia, entrégame tu pensión. Igual me da pena un poco porque sufre de depresión. Así que le devolví la mitad pa' sus pastillas pa' la presión.